¿Qué tal, amigos de Bajo Llave? Bienvenidos a otro episodio. En esta ocasión muy especial para nosotros. Vamos a hablar de la visita del Papa Francisco. Estamos a 10 años y nos presentamos. Yo soy Lilian Reyes. Los saluda Juan Pablo Reyes, Mario Eugenia Jiménez y Felipe Monroy. Pues bienvenidos a Bajo Llave. Pues qué tal, amigos, nosotros nos tocó vivir en primera fila la visita del Papa Francisco, ya una década de esa visita, y vamos a compartir todo lo que vivimos en ese viaje. No sé por dónde empezar, si por los dolores o por las alegrías. Yo creo primero por los dolores, ¿no? Es decir, ¿Dolores de cabeza? Dolores de cabeza, porque para los periodistas ese momento fue realmente difícil en el tema de la organización. Quien llevó las riendas de esta organización fue en primerísimo lugar, yo tengo que decir, el nuncio apostólico en aquel entonces, Christophe Pierre, y su aliado, digamos, en el episcopado mexicano, y no sucedió al revés, y ahora lo explico. Justamente Eugenio Hierro García, entonces secretario general del episcopado mexicano y obispo auxiliar en Puebla, hoy es obispo de Matamoros, ya tiene 10 años de experiencia también allá en la frontera, pero fue un caos para los periodistas. En el tema de las acreditaciones, el registro, los usos, la movilidad, el transporte, en fin. Yo me acuerdo de esos días, justamente los previos a la visita del Papa, realmente complicados, y les voy a contar una anécdota rapidísima. Quien me comenta y me confirma la visita del Papa Francisco es el entonces cardenal Suárez Inda, Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia. Me confirma la visita del Papa más o menos por allí de septiembre, como el 5 o 6 de septiembre. En esos días se estaba realizando la visita anual de la directiva del CELAM a la Santa Sede, el Consejo Episcopal Latinoamericano, y ahí es donde el Papa Francisco se los confirma. El presidente del CELAM en aquel entonces, ustedes lo recordarán, era Carlos Ayarret, arzobispo primado de México. Exactamente. Y esa confirmación, bueno, era todavía arzobispo de Tlalnepantla, pero en esa confirmación se llegan a dos cosas muy concretas. El Papa viene a Cuba después de un año de negociaciones diplomáticas con el Patriarcado de Moscú, y pasaría a México para visitar las tres periferias que el Papa Francisco quería: la frontera norte, los pueblos indígenas en Chiapas, y también lo que en aquel entonces todos llamábamos como el peor escenario de México, que era Michoacán, ¿no? Uh-huh. O sea, esos los lugares que realmente el Papa quería visitar, y comienza toda esta cosa tortuosa de organización. Tortuosa porque cuando se confirma esta visita de manera un poco generosa por parte de algunos liderazgos episcopales, viene la cancelación de los medios de comunicación y de los periodistas que estábamos confirmando antes de que la propia conferencia del episcopado lo hubiera confirmado, que lo quería confirmar hasta el 12 de diciembre. En fin, y fueron meses de estira y afloja, de mentiras y de mentiras, desmentidos, medias verdades. Híjole, fue horrible. Y para confirmar, ¿no? Que y sí, bloqueo, que no. bloqueo de información. Sí. Y no habíamos empezado la organización, ¿no? No. Ni en las conferencias de prensa. Pero llegó el 12 de diciembre, que era donde se iba a hacer el anuncio oficial, allá en la misa de la Virgen de Guadalupe en San Pedro. Sí. Y ya después de esa misa viene lo más curioso. Todo el mundo le quería pedir al Papa que resolviera los problemas de México: corrupción, narcotráfico, violencia, extorsiones, desigualdad, injusticias, etc. Y primero sale Christophe Pierre aquí en México y dice: el Papa no viene a resolver los problemas de México. Y luego Francisco en Roma dice: yo no voy a México como un rey mago. No esperen de mí que les resuelva nada. Voy a visitarlos como un santo padre, punto, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más terribles que puede tener un país es justamente esta parte de la preparación tan compleja de una visita pontificia. Y por eso, justo en este 2026, muchos hicieron cuando se confirmó que el Papa León XIV no viene a México, ¿no? Sí, que no viene a México. Pero bueno, ¿ustedes cómo vivieron justamente esos primeros mesecitos? Pues con el bloqueo de la información, porque Monseñor Eugenio García quiso concentrar todo. Entonces lo que había pasado en otras visitas papales, que nos daban entrevistas con algunos de los organizadores, por ejemplo los de las vallas, así, o el del que iba a ser el vestuario, la silla,
en esta ocasión, ¿no? Todo se concentraba con este obispo. Sí. Y siempre decía, te las consigo, déjame ver. Y además a los encargados de ciertas áreas los obligó a no hablar con los medios. Además. Tenían prohibido hablar con los medios. Sí, entonces, si se atrevían a hablar, los regañaban. E incluso hubo algunos cambios internos. Pero eso fue, para los medios, pues fue fatal, ¿no? Uh-huh. Y pues para algunos medios fue fatal todavía porque algunos los consideraban medios grandes y había medios chiquitos. Bien. Ajá, entonces ahí nos enfrentamos a otro problema. En ese entonces yo estaba en el periódico Ovaciones, que no era un medio pequeño, pero lo consideraron un medio pequeño. Entonces, yo creo que a la mayoría lo consideraban medio pequeño, sí, ¿no? Es que el medio grande era la televisora de Chapultepec. Y nada más. Sí, nada más, sí. Porque hasta la televisora de la Jusco fue un poquito relegada. Sí. Y ya no digamos donde yo estaba, que era en el grupo Imagen Excelsior. Bueno, pues ese fue como el primer freno, ¿no? Que si eras medio grande o eras medio chico. Y después, pues la tortuosa acreditación, que era primero registrarte en un portal que se cayó la primera semana. Sí. O sea, muchos no lograron hacer la acreditación en la primera semana. Se tuvo que volver a abrir para poder hacer las acreditaciones y luego enfrentarnos otra vez a días antes de la visita, formarte 4 o 5 horas para recoger tu acreditación, ¿no? No sé si a ustedes les pasó. A mí me dieron un horario 3 de la tarde. Yo por fortuna dije, no creo que vaya a ser 3 de la tarde, entonces me fui a formar desde la 1, ¿no? Y entonces a mí ya me entregaron como 4 y media, pero digamos, no perdí tanto tiempo como a lo mejor si hubiera llegado a las 3 de la tarde, ¿no? Sin duda. Sí, fue un proceso de desorganización inicial, muy similar al de 2012 con el Papa Benedicto XVI allá en Guanajuato. No sé si se acuerdan que también el proceso de acreditación fue espantoso. Pero también, en mi caso, yo lo comencé a vivir con los preparativos, ¿no? ¿Cómo era la percepción desde Roma o desde México, la visita del Papa y el contexto? Así. En ese momento, pues, estaba todavía más intensa la guerra contra el narcotráfico. No sé si recuerdan una publicación de una revista italiana que decía Il Papa all'inferno. Il Papa all'inferno. En la portada tenía una persona vestida con sombrero de charro y calavera, ¿no? Sí. Sobre todo el punto crucial de el alto índice de violencia que hay todavía, pero que permeaba en ese momento en nuestro país. Y a propósito de lo que publicaban los medios, en el 2016 hay una pancarta de invitación el Papa viene a México, no sé qué, y salían fotografías del Papa con personajes. En una de esas está el Papa abrazando a un hombre aparentemente mexicano, pero todo el mundo decía que era el Chapo Guzmán. Sí. Y que había que Ese meme fue buenísimo. Pero esa era la constante, y por eso entiendo un poco la desorganización, porque había un tema de inseguridad e incertidumbre en el episcopado mismo, en los organizadores, y por eso también esta división de los medios, ¿no? No solamente los medios grandes y los medios chicos, sino los medios internacionales y los medios mexicanos. Los medios mexicanos nos trataban como si fuéramos aliados del narco, pero los medios extranjeros pues no pasaban, o sea, no pedían ni registro ni verificaban los antecedentes de las personas, pero los medios mexicanos no revisaban. Y te pedían la carta de antecedentes también, ¿no? Todo. Ahora, eso está bien, es parte del show. El problema fue que la parte de los medios fue solamente la punta de quizá visible. Lo que nosotros vimos, lo que nosotros vivimos. Pero el tema de los boletos, o sea, cuando viene una visita pontificia no se pueden vender los boletos en el estadio o en el encuentro, no se pueden vender porque ahí sí se puede cometer una cosa innoble al menos, ¿no? Respecto al uso del Papa. Pero se pueden distribuir. Ahora, el proceso de distribución de los boletos puede ser el más arbitrario del mundo. Y en uno de esos casos, el arbitrarismo fue tal en que se habían repartido los boletos para el caso del estadio de Venustiano Carranza, me parece que es en el de Morelia. ¿El de Morelia? Se habían repartido ya los 10,000 boletos, pensemos. Y ya la diócesis, las parroquias, las comunidades, porque era la vida religiosa. Entonces la conferencia de superior religiosos y religiosas ya habían repartido, etc. Y de repente les dijeron que esos boletos no eran válidos, que habían mandado a hacer otros boletos con un holograma y que tenían que verificar que fueran originales, ¿no? Y sorpresa,
fue otra congregación religiosa la que controló esos nuevos boletos, ahora sí con holograma, ¿no? Sí. Y entonces invitó a los suyos y desinvitó a muchísima gente que ya había estado organizada. Y esto, insisto, refleja con mucha tristeza también lo que es el pueblo mexicano. Sí. ¿No? O sea, no solamente sus instituciones las cabecillas religiosas y mediáticas y los empresarios y el gobierno, todos somos terribles personas. Sí, no, y justo lo vimos, o sea, por ejemplo en Morelia, las primeras filas. Nos compartíamos los comunicados entre nosotros. Sí, platicaremos un poco más adelante de la camaradería que hubo, la verdad, nos hicimos muy cuates en ese viaje. Porque sí compartimos e incluso tenemos un chat y todavía nos pasamos información. Así es. Pueden ver ahí las fotos, ahorita se suben las fotos de aquella época. Sí. Pero a eso voy, no solo los obispos, también los políticos hicieron su abasto. O sea, recordemos que llegaron en helicópteros, que se apartaron las 3 primeras filas para familiares de gobernadores, presidentes municipales. Bueno, yo quiero comentarles en la visita del Papa Francisco. Yo viajé en el avión de Roma a México con la comitiva del Papa, pero en un principio mandé todos mis papeles, se hace toda un riguroso papeleo para que podamos asistir los reporteros de México invitados a este viaje, y cuando llega la información, pues no me habían aceptado. Eso fue lo que me dijo Monseñor Eugenio Lira. Me habló para decirme, oye, pues te avisamos que pues no aceptaron tu acreditación en Roma. Pero hay que poner en contexto, o sea, el que un periodista esté en el pool pontificio, o sea, viaje en el mismo avión que el Papa al país de destino, primero implica la aceptación de la Santa Sede, es decir, la oficina de prensa de la Santa Sede tiene que garantizar que tú como periodista estés acreditado. Eso es el punto número 1. Y el punto número 2 es que se tiene que pagar una lana de ese viaje. Varía según el destino, pero el medio de comunicación o algún donante o lo que sea pone dinero y no es poca cosa. No, bastante. Entonces, si ya la Santa Sede te aceptó una acreditación, si ya el medio de comunicación puso un dinero para que vayas en el vuelo papal y después no te acepten la acreditación en el país de destino, eso es alucinante. Sí, por eso entonces yo me moví rápido a investigar cómo estuvo. Y pues no, el que me había bloqueado era Eugenio Lira. Sí. Se arreglaron la situación y en la sala de prensa ya se había publicado la lista de los reporteros que íbamos de México a cubrir. Quitaron esa lista y me hablaron de Italia para decirme que no, que la lista se había cambiado y que siempre sí yo iba a subirme al avión papal, y el que habían bajado había sido pues a un sacerdote que era de medios de comunicación, aliado de la iglesia, amigo de Eugenio Lira, que él había puesto en mi lugar, ¿no? Entonces, afortunadamente se logró solucionar esto y vimos que, bueno, el cambio fue, México había dicho Eugenio Lira que me bajaran a mí, que subieran al sacerdote. Porque son pocos espacios también. Sí, o sea, eso sí son, éramos como 10. Sí, porque usualmente viajan más o menos con una 40 o 50 periodistas, pero hay que poner en contexto, son casi todos los vaticanistas y todos los corresponsales extranjeros. Y también se dan unos espacios para los periodistas los del medios lugar. nacionales. Y sí, son peleados esos lugares, son caros, o sea, porque el viaje es costoso, pero, hombre, es una experiencia muy interesante estar en el pool pontificio. Digo, te organizan todo realmente, ¿no? Pero pues tienes la información antes, te llegan al lugar a las 5 de la mañana te citan para que te entreguen los mensajes del Papa. Si no estás a esa hora, después ya no te los entregan, están embargados. Bueno, ya cambió un poquito con el portal de internet, ¿no? Sí. No, pero hace 10 años era así. Y particularmente el viaje de Francisco a México fue muy movido en términos de traslados aéreos. O sea, Ciudad de México, en el helicóptero a Catepec, otra vez Ciudad de México, luego Nunciatura Chiapas, luego Chiapas Nunciatura Morelia, Nunciatura y Nunciatura Ciudad Juárez, y ya después fue muchísimo traslado. Entonces la logística realmente fue ardua, ¿no? Pues la logística para los medios internacionales, los que veníamos en el pool papal,
estuvo muy bien. Sí, sí. Pero porque no lo controla nadie de México. Sí, Lo controlan de rock, sí. Sí, lo controlan los encargados de los viajes papales, ¿no? Entonces, eso estuvo muy bien, siempre a tiempo, y llegábamos bien, nos salíamos un poco antes para que no nos agarrara el tráfico de todas las salidas de las personas que asistían. Claro. Pero sí, yo vi que ustedes sufrieron mucho aquí. Sí, Sí. un poco, la verdad. Un poco, la verdad. Pero cuéntanos, Maru, por ejemplo, ¿cuáles eran los mensajes que daba a bordo del avión? Yo recuerdo que justo cuando iba a venir hubo un motín en un penal allá en Nuevo León, y justo ese fue el primer, fue el primer mensaje que dio el Papa al respecto antes de llegar aquí al país. Mira, los mensajes que daba el Papa en el avión no nos los daba así a todos los medios, solamente en las entrevistas ya programadas con él. Ah, sí. ¿Tampoco? Sí. Ah, ok. O sea, sí, lo que a veces se publicaba, nos sacaban, sí lo repartían como boletín, pero las entrevistas ya programadas con él solamente, Ah, ok. que es antes de llegar, y ya en la salida nos daban una entrevista, salía el Papa, y desde antes se sorteaban quién iba a preguntar. O sea, Claro, sí. si sí, no sí. pregunta... O sea, eso no es de las mañaneras. No, o sea, no es que levanto la mano y pregunto, no. Desde antes se especifica quién va a preguntar. Sí. En el caso de día de regreso, si fue de regreso, me tocó, a mí me seleccionaron para hacer una pregunta. Okay. ¿Qué preguntaste? Cuéntanos. Yo pregunté sobre por qué no se había reunido con los familiares de Ayotzinapa. Claro, claro. Y otra pregunta también importante la hizo Javier Solórzano, fueron sobre los abusos sexuales. Esas fueron las dos únicas preguntas que nos dieron a los reporteros mexicanos. En México, así es. Y ya de regreso. Generalmente los que preguntan son los vaticanistas, los que están cubriendo todo el tiempo la información del Papa, y a veces nos dan oportunidad de algún medio de los local. países que él visita. Sí. Que aparte, una de las condiciones para viajar es el viaje completo, ¿no? Sí, es llegar a Roma, salir del vuelo papal, regresar a Roma y ya regresamos. Porque también te pasó algo similar en Cuba, en 2012. Sí, pasamos a Cuba también. Ahora, ¿qué cosas recuerdan con más... bueno, yo tengo muchas anécdotas, pero con más cariño la visita ya formalmente de Francisco, ya una vez aterrizando en México? ¿Con qué anécdotas se quedan ustedes? La misa en la Basílica de Guadalupe. ¿A ti te gustó eso? Ajá. Sí, todo... Se me hizo que no estuvo mal organizado. O sea, sí, las citas eran muy temprano y demás, pero y la adaptación de la sala de prensa en la parte de capillas, que es la parte superior de la basílica, viendo de frente. Creo que estuvo bien organizado. Fue un momento bastante especial y significativo dentro de todo el contexto de la visita del Papa Francisco a nuestro país. Todo el punto de cuando el Papa Francisco va hacia el camarín, que es donde se resguarda la imagen de la Virgen de Guadalupe, y el momento en que voltean la imagen, ¿no? Creo que eso a mí me pareció muy, muy significativo dentro del tema de... Y a Francisco igual, pues a Francisco cuando le preguntaban después de entrega de Rosa de Oro, ¿no? Él dijo los 12 minutos que estuve, o no, ¿cuántos? 20 minutos que estuve enfrente de la Virgen de Guadalupe, a mí se me fue el tiempo. O sea, yo estuve allí y fue el único lugar en el que me sentí realmente pleno en México. Y yo creo que a todos se nos fue el tiempo rapidísimo, porque veíamos al Papa, estábamos en el área de prensa, pero tienes vista para toda la basílica, ¿no? Entonces podías estar viendo lo que estaba haciendo el Papa ahí en el área del camerín. Sí. El cuarto, que es donde se resguarda la yate de Juan Diego. ¿Y tú, Lilian? Pues a mí me brincan varios momentos. A mí la misa de Ecatepec me pareció como que la que tuvo el mejor mensaje, que es ahí donde sacan lo de los faraones, ¿no? Ahí fue donde habló de los... No, fue en catedral. Fue en en catedral sí. con que el es cuando episcopado. reunió a los obispos. Sí. Ajá. Sí, porque también ahí en Ecatepec lo volvió a mencionar. Sí. Y justo ahí también mencionó algo sobre la inseguridad, y ahí en Ecatepec, el momento en el que llega ante toda la multitud, porque fue la misa, yo creo que la más multitudinaria, porque era un campo enorme, y incluso la gente a los alrededores, aunque no lo pudiera ver, se quedaron a los alrededores, colocaron pantallas. Sí fue había mucho poder ahí, o sea, sentías como la vibra bonita, desde la gente cantando,
toda la gente repartiéndose rosarios, o sea, estampitas, ¿no? No había ventas, sino que había algo así, pero así más a la religión, compartiéndose esos recuerditos, ¿no? Para recordar la visita. Y la cruz imponente que pusieron en el altar, o sea, la verdad, así todo bonito. La llegada de Onésimo, que también no se lo quiso perder, Onésimo, claro, ahí en primera fila también. Pero yo lo que más recuerdo es este regaño que hace el Papa cuando una fiel lo quiere jalar. En Michoacán. En Michoacán. Morelia. Sí. No seas egoísta. Ajá, no seas egoísta. Yo creo que ese mensaje nos llegó a todos. Porque a veces somos muy envidiosos. Sí. A veces somos Tenemos los periodistas un chat, los periodistas de Fuente Religiosa. Y creado a raíz de la visita del Papa. Uh-huh. Y ese fue la imagen identitaria de ese chat. No seas egoísta. El Papa regañando. El Papa regañando. Bueno, de Ecatepec, a mí me sorprendió mucho el tema de las cifras. Porque unos dijeron que eran 300,000 personas, pero en el extranjero se publicó que a 1 millón de personas que estaban allí en el Caracol, ¿no? Y yo creo que fue 1 millón. Yo creo que también, o sea, sí. sin problema, pero hombre, Sin Ecatepec problema. tiene esa cantidad o más de habitantes, sí. Pero las otras cosas que casi no salieron en la prensa, lo primero, que se supone que toda la parte de la sosa cáustica de esa zona es sumamente tóxica para la gente, y de todas maneras a la gente no le importó, ¿no? Número uno. Y número dos, la mayoría de la gente que estuvo allí esperó obviamente desde un día anterior y toda la madrugada, y en ese lugar la temperatura bajó hasta los 3 grados centígrados. A ver, para un lugar tropical como México, 3 grados es poco. Muy poco. Y entonces creo que fue una... Pero aún así, mucha gente ni siquiera se quejaba, no se lamentaban, mucho menos. Había una fiesta realmente allí. Y creo que también fue uno de los mensajes más bonitos también que Francisco dio, que era domingo, o sea, era misa normal. Le pidieron a todos los párrocos de toda la zona que no, obviamente no dieran misa, sino que llevaran a los fieles ahí a la misa del Papa. Y yo creo que ese momento está como muy poco atendido, yo creo que en las revisiones de la visita del Papa Francisco a México, pero Ecatepec fue importante, no solamente por la misa, sino porque también toma el almuerzo con los seminaristas de allí, seminaristas del Estado de México. O sea, hombres que van a ser sacerdotes, o ya a estas alturas obviamente son sacerdotes. Y aquel entonces el Papa les dijo algo bien concreto, y yo creo que se los dijo a ellos, pero en el fondo se los decía a todos los sacerdotes mexicanos: no sean clérigos del poder, sean pastores del pueblo. Para un lugar como es el Estado de México, que ha estado dominado por las élites políticas previas y actuales, y en donde los ministros de culto, no solamente los sacerdotes católicos, sino también los pastores evangélicos y todos los protestantes, son instrumentos del poder, ese mensaje de Francisco a mí me dejó helado. O sea, como un sujeto que estando tan lejos, o sea, obviamente primero de Buenos Aires, pero después en Roma, en realidad conocía esta parte idiosincrática del ejercicio del poder político a través de los ministros de culto, en un lugar tan escondido, obviamente, para la cultura universal como es Ecatepec o el Estado de México. Pero era un mensaje que él ya traía, ¿no? Porque ya se había reunido con los obispos en catedral y ya les había dicho que no se subieron a los carros de los faraones, que para mí eso fue de los mensajes más importantes. Y más duros. Y más duros, sí. Y que además a los obispos no les cayó tan bien, porque yo vi sus caras de largas, de molestia, cuando nos viene a regañar, ¿no? Sí. Y que así fue además. Pero era un mensaje que él tenía claro de cómo está trabajando e integrado el episcopado mexicano. Sin duda, ¿no? Sin Porque duda. por eso les dio ese mensaje, ¿no? Sean pastores de las ovejas. Sí, no clérigos de Estado. No. Y ese mensaje en catedral, que es quizá mi episodio favorito, por muchas razones. Bueno, primero en el Palacio Nacional, porque obviamente la crema innata de política de aquel entonces y económica, pues estaba de gala para recibir al Papa, y el cubetazo de agua fría que les pone desde el principio es: cada vez que un grupo, en lo individual o en lo colectivo, busca privilegios para ellos, se abre el camino a la corrupción, la impunidad, la violencia, etc. Pero se los dijo a ellos: o sea, cada vez que ustedes están buscando un privilegio. Y ese
ese comentario sigue vigente hoy. O sea, Hasta se lo el dijo día al de hoy. imperiato y se lo puede decir a los morenistas hoy, es cada vez que un grupo busca privilegios, abre camino a la violencia. Es que todos los mensajes que dio Francisco en México son vigentes actualmente. Siguen siendo. Porque la situación, el contexto de nuestro país, digamos que no ha cambiado. La violencia, la corrupción, las extorsiones, los presos. Los feminicidios. Los que feminicidios, abordó el sí. tema de los feminicidios. También los desaparecidos, que también fue uno de sus temas fuertes. Aunque no se haya podido Obviamente, reunir o con sea, los Ayotzinapa, pero... y se reunió, o sea, colectivos lo buscaron. Me acuerdo mucho de... Sí hubo solicitud de los lucha. padres de familiares, Desaparecidos. no de los de Ayotzinapa, Los para de reunirse. Ayotzinapa, bueno, los de Ayotzinapa, los desaparecidos, las mujeres de Juárez. Hubo solicitudes para reunirse de todos. Con todos no se pudo reunir, eso también es cierto. También estaba como muy constreñido, justamente por todo ese control que quería poner la Iglesia y el Estado a estos temas. Pero después de lo del Palacio Nacional, va con los obispos. El mensaje de los obispos, en el que justamente habla de la Virgen de Guadalupe, o sea, sean unos obispos con mirada limpia, una mirada de ternura, con una mirada capaz de tejer la paz, de tejer o sea, le está diciendo, sean un poco más como la Virgen de Guadalupe, que como están siendo ahorita, ¿no? Y vienen estas dos frases, ¿no? Si van a pelearse, peleense como hombres de fe, y el de no se suban a los carros de los faraones. Estas dos cosas, insisto, siguen siendo vigentísimas y sí, hicieron oídos sordos la mayoría de los obispos. Nos consta porque afuera de ese encuentro le preguntamos, al menos yo le pregunté a unos 20 obispos, así a banquetazo, oiga, ¿qué opina del mensaje del Papa? Y los 20, excepto uno, Sigifredo Noriega, entonces, actual obispo de Zacatecas, todos se hicieron locos. No, ¿cómo crees? Nos dijo eso. No, hay que pensarlo bien, hay que pensar, hay que Lo que quiso decir digerir el Papa, bien el mensaje. No quiero reaccionar rápido, quiero digerir bien, reflexionarlo bien y después dar una opinión. El asunto es que los había descolocado terrible. Pero sucedió en la Ciudad de México, pero sucedió en Ecatepec, luego en Morelia, justamente con él, no seas egoísta. Y también el llamado a la vida consagrada, a que no se desesperara. Pero sucedió en San Cristóbal de las Casas, visitando la tumba de Samuel, y en Tuxtla Gutiérrez con la misa de las familias. Y el tema de las familias fue muy gentil, fueron los mensajes más bonitos también, muy apapachadores. Y lo de Samuel Ruiz, evidentemente, también era la marca de Francisco, ¿no? O sea, reivindicación de la teología del pueblo, de la teología indígena, de la teología de la liberación, de la teología de los pueblos oprimidos, era rezar a la tumba de... Que tampoco de a un Tatic. sector del episcopado tampoco les cayó muy bien No de les- esa no les reivindicación del trabajo de Monseñor Samuel Ruiz, ¿no? A mí una de las reuniones más importantes y que me gustaron fue la visita a Chiapas, a reivindicar todo el trabajo que hizo Monseñor Samuel Ruiz. La visita a su tumba fue muy significativa, y se identifica entonces él con todo este trabajo pastoral, social, de apoyo a los indígenas, su teología que hizo Samuel Ruiz durante tantos años que estuvo en Chiapas. Y también causó dolores de cabeza en ciertos sectores del episcopado mexicano, ¿no? Como ya llegábamos a comentar, Felipe, el tema todo de la aceptación de ciertas teologías del pueblo, de los indígenas. Que yo creo que es uno de los temas que también abordaremos, obviamente, aquí en Bajo Llave, que es las generaciones episcopales. La generación episcopal de Samuel Ruiz, obviamente, estaba básicamente dominada por los perfiles romanos de instrucción jerárquica desde Juan Pablo II, pasando por Girolamo Prigione, ¿no? el nuncio Que era apostólico. mucho apostólico. Entonces no había como mucho margen de hacer una cosa auténtica en el pueblo porque tenías que obedecer órdenes antes de que entrar con diálogo con el pueblo. Y Samuel Ruiz, pues junto con Bartolomé Carrasco, Arturo Lona y algunos otros perfiles muy pequeños por ahí, bueno, grandes en tamaño pero pequeños en el contexto nacional, pues eran como garbanzos de libra. Y yo creo que también el episcopado mexicano, no es que le haya dado dolores de cabeza, pero sí tienen cierta actitud despreciativa, cierto de teología afianzada en el pueblo, y piensan que es mucho mejor bajar la teología europea, eurocéntrica, romana, a un pueblo, que sacar de las semillas del pueblo, sacar un pensamiento teológico diferente. Y qué fue lo que realmente hizo Samuel Ruiz ahí en Chiapas.
Pues, ¿qué otros escenarios? Digo, falta hablar sobre vida consagrada ahí en Michoacán y Morelia, del el encuentro con empresarios, con presos y frontera en Ciudad Juárez. Son muchos sectores. Por ejemplo, yo me quedé esperando que anunciaran la canonización del Padre Pro, ¿no? Bueno, sí, pero... Después de la reunión privada con los con los jesuitas, jesuitas, ¿no? y que le llevaban la reliquia del Padre Pro en una estatua, ¿no? Yo pensaba que ahí iban a decir, por fin iban a canonizar al Padre Pro, pero pues... Chihuahua. Fue con los presos, se reunió ahí en un penal de Chihuahua. Esa sí fue más cerrada, Sí. la entrada de medios, ¿no? Bastante cerrados, ¿sí? En reunión con presos, y precisamente con el contexto que platicaba hace rato Lilian, del motín que hubo previamente, no muy lejos de Chihuahua, en el penal de Topo Chico, ¿no? Y la culminación grande que fue la misa binacional en la frontera, ¿no? También fue y que curiosamente la gente de Ciudad Juárez recuerda mucho ese momento. Obviamente una visita al Papa siempre va a ser recordada, pero recuerda mucho justo que algo que parecía como medio imposible, porque de un lado en efecto el Papa estaba celebrando, consagrando y se repartió la comunión, y del otro lado de la frontera también. Y esto obligaba a pensar como que independientemente de la existencia de esta reja o de este muro, porque además también Francisco al final, ya en el retorno, y nos platicarás, Maru, él le dice a los periodistas que no es cristiana aquella persona que construye muros, ¿no? Los cristianos realmente construyen puentes. Y lo decía porque estábamos a menos de un mes de que Donald Trump acababa de asumir el poder en Estados Unidos. O sea, había entrado el 20 de enero. Fue un mes de distancia. Sí. Y la propuesta famosa de levantar un muro más alto entre México y Estados Unidos. Sí, yo creo que la visita de Francisco fue de mucho acercamiento al pueblo mexicano. Sí. Entonces sí tocó todos los temas que en ese momento nos estaban afectando. Tema de la migración, tema muy poco el tema de los desaparecidos y el tema del mundo indígena, el regaño a los obispos, toda la parte de los mensajes que daba sobre la inseguridad, la denuncia de la corrupción, y este mensaje en la frontera fue muy importante, ¿no? Bueno, sin embargo, los obispos han seguido trabajando en ambas fronteras y pues los resultados los tenemos ahí, ¿no? La migración actualmente control, los siguen peor ahora, los persiguen o los están regresando, y pues el mensaje del Papa al parecer a Trump pues sí. no se llegó. No llegó. Fíjense que yo siempre me he preguntado y hago una diferencia. El regaño a los obispos yo creo que sí es de las cosas más significativas, pero también hay que reconocer que los obispos de ese mensaje, particularmente de ese mensaje, sí tomaron una sugerencia del Papa, que fue: organícense un plan. O sea, ustedes son un montón de católicos, son un montón de obispos, tienen grandes recursos, más allá del recurso económico, tienen un recurso en la juventud, ¿verdad? Entonces, organícense algo. Y los obispos en realidad sí comienzan en su famoso plan global de pastoral. Que no se conozca, exceptuando aquí los presentes, pues nos dedicamos a esto, porque abajo no se conoce, no se saben cuáles son sus 6 criterios pastorales, ni sus acciones, ni sus compromisos, no se sabe si van avanzando o no van avanzando. En las propias diócesis no conocen estos contenidos, pero además creo que en el fondo el Papa les pidió como organícense y háganse un plan, pero los obispos quizá entendieron que tenían que escoger a un grupo de super sabios eclesiásticos, encerrarse y sobre el escritorio hacer un plan, pero que está descarnado de la realidad. Y yo creo que lo más importante que hizo el Papa Francisco en este viaje fue encarnarse a la realidad mexicana. Sí. O sea, como dice Maru, el discurso sobre cómo el poder político utiliza el poder eclesiástico y viceversa para sus fines, y el Papa lo denunció con todas las palabras, no lo podía haber entendido si no se encarnaba en esta realidad mexicana tan compleja, ¿no? Pero mira, los obispos tienen varias cartas pastorales. De Jesucristo a la solidaridad con todos es una de ellas. Y una carta muy fuerte. Tiene un cuarto de siglo. Y que hasta... sí, pero a ver, tú dime,
Esa ya revela la realidad en la que estamos actualmente. Sí, Los obispos no lo han aterrizado. así. Hacen ese nuevo plan, Sí. plan por 10 años, 15 años, 30 años. Pero de todas maneras, esta carta que ha sido base de muchos comentarios de ellos, que la citan a cada rato en sus comunicados. La citan, pero no las ponen en práctica. Exactamente, eso. No lo ponen en práctica. Documentos tienen, análisis de la Sí. realidad lo tienen porque tienen a sus asesores. Sí, sí. Pero pues no lo Así ponen en que- práctica. Solamente algunos sacerdotes. Ujú. Los que están en territorio, los que Sí, están en porque está en contacto con la cúpula. gente. Ujú. Muy difícil. Lo mencionan nada más, como comentabas, lo citan y hasta ahí, y en comunicados, porque muchas veces ni en mensajes. Ujú. Sí. ¿Y cómo creen que nos terminó viendo la prensa internacional con la que convivimos esos días? ¿Qué terminó como valorando del pueblo mexicano? Y el Papa al infierno. El Papa al infierno. No, es que se mencionaba Sí. muchas veces, o sea, Ciudad Juárez Sí, sí. era, en aquel entonces, la ciudad más peligrosa del mundo. Del mundo. Del mundo. Y yo revisando los datos de Morelia, También ya andaba por ahí. el país, el número 32, o sea, el estado número 32 de 32 en el tema de inseguridad, 30 en rezago educativo, 29 en desarrollo social y económico. O sea, cuando ponían nada más los datos, veías que Michoacán, y miren que todavía no había pasado muchas de las cosas que después vendrían, ¿no? Ujú. Pero sí, una cosa muy triste, y el Papa como que se atrevió a entrarle a esos cocolazos, ¿no? Y yo creo que también le pegó de una manera anímica, así como a Benedicto XVI, venir a México le pegó también en su toma de físico decisión, y su anímico. físico. Yo creo que a Francisco un poco también. Y yo creo que en ningún otro viaje Francisco se hubiera expresado con tanta dureza, con tanta crudeza. Como México, a menos de que, digo, ya no pasó obviamente, pero si hubiera ido a su propio país, yo creo que hubiera sido todavía un poquito más duro. Pero el país en el que realmente se atrevió a decir las cosas como Directamente. son, fue aquí en México. Ujú. Y un mensaje, Sí. pero no solo para México, sino para también en América Latina, porque también muchas de las cosas que vivimos aquí se estaban viviendo hacia abajo. También hay Sí. inseguridad, también hay violación de los derechos humanos, que eso era también una de las banderas de Francisco, la defensa de los derechos humanos. Y a mí me llamó mucho la atención que él se quiso romper todo este esquema que había con los viajes anteriores de los papas y dijo, a ver, a mí me da mucho gusto que me vengan a ver a la Anunciatura, pero me dejan dormir, por favor. Sí, claro, sí, sí, sí. Si quieren, mañana cantamos, platicamos, todo, pero por favor, déjenme dormir, que fue una de las cosas que pidió primero, luego al llegar. Les dio la bendición a todos los que estaban en la valla, les dijo, a mí me daría mucho gusto que estuvieran aquí, pero por favor me dejan descansar. Que los vecinos quieren dormir, Sí, ¿no? sí nos quieren. Lo digo muy elegante, pero sí. Pero significa queremos dormir todos. Queremos dormir todos. Sí, Sí. y esa fue como una de las cosas que de algún modo rompió, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a que venía el Papa y le cantaban toda la Y salía a la noche. ventana. Y se hacía guardia fuera de la anunciatura. Sí. Y bueno, los famosos boletos que ya comentó Felipe, que se repartían como por hora también, pero luego también había horas que la gente no quería y entonces la valla se quedaba un poquito solita, ¿no? Y entonces decían, vengan, y era como una cuestión así como de... me acuerdo que los que hicimos alguna vez vaya en afuera de la Anunciatura, las chicas del Starbucks ya nos conocían y nos decían, sí, pasen al baño, no hay problema y todo, ¿no? La solidaridad. Ajá, la solidaridad Sí. en ese momento, los vecinos también, uno que otro, ya comieron, agüita, así. Entonces, esa parte, digo, muy padre de convivir con la gente y pues las famosas vallas que quisieron hacer monumentales que a la mera hora no funcionaron y que la gente la hizo donde quiso, Claro, ¿no? sí, Se subieron a así los es, puentes así es. y lo vieron en los puentes. Algunos al paso. Hubo momentos en que se recortó el recorrido también, que se esperaban recorridos más largos y se optó por otras salidas también. Pues fue algo muy desorganizado. Eso es parte de la Ajá, desorganización, parte las de la- vallas, sí. Pero pues también la llegada, que esperaban que llegara más temprano y se retrasó como 2 horas en Sí. llegar, más o menos también. Pero No, y antes llegó porque justamente Ujú. el ajuste por la visita en Cuba fue sumamente relevante. Fue realmente importante el acuerdo que firmó con el patriarca Kirill del patriarcado ruso, bueno, de la Iglesia Ortodoxa de Moscú,
y que también abrió un camino hacia el ecumenismo. Es decir, aquí en México no nos tocan esos temas porque no tenemos comunidades tan masivas ni tan, digamos, tan presentes en el espacio público, pero realmente el Papa, antes de llegar a México, ya había hecho un poco de historia, porque al final el tema de la guerra en Ucrania, justamente, y el conflicto entre la Iglesia Ortodoxa ucraniana y la Iglesia Ortodoxa de Moscú y la participación de la Iglesia Católica romana en esta zona, pues ha sido relevantísimo. Y yo creo que hubiéramos tenido todavía muchísimos más conflictos si Francisco no hubiera dado estos primeros pasos. Nosotros nos pasaban de noche porque estábamos muy centrados en el estábamos en las mañanitas y el sombrero de charro, pero realmente también fue muy interesante lo de Cuba. Pues no sé, ¿alguna otra anécdota para finalizar? Yo quiero finalizar con una anécdota en el avión. ¿No? Esa cercanía que sentía Francisco, el contacto con las personas, pues se vivió en el avión. Ya de regreso, él salió de su camerino a saludar a todos los reporteros que habíamos estado en esta cobertura periodística. Nos lo agradeció, pero nos saludó de mano a todos, camarógrafos, fotógrafos, reporteros, a todos nos fue saludando de mano. Yo tuve la oportunidad de hacer una petición muy especial. Él se acercó, él me escuchó, me dio una respuesta, y eso es muy diferente a como fue con Benedicto XVI. Yo también viajé en el avión papal con Benedicto XVI. Fue diferente en el sentido de que nos dijeron, ¿quieren saludar al Papa? Y todos, los que veníamos sobre todo de México, sí, tenemos que pasar a saludarle a su camerino. Era sentarnos junto de él, un saludo fraterno y muchas gracias, y nos agradeció la cobertura, pero fue así. Pues podríamos pasarnos horas aquí contándoles cosas, Anécdotas. pero es hora de despedir bajo llave. Es hora de despedirlos y por supuesto este programa es especial, o sea, no está abonado en los tradicionales, es un regalo de aquí de los 4 para todos ustedes. Por supuesto están invitados a seguir bajo llave en sus diferentes plataformas. Síganos y coméntenos qué opinan de estos programas. Pues nada. Estamos ahí en sintonía. Muchas gracias. Esperamos sus comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. Bye.